El tema que quiero compartirles en esta noche es viviendo en armonía. ¿Qué significa la palabra armonía? Como yo soy músico, me gusta la música, ejecuto el piano, entonces a mi mente se me viene fácilmente el concepto de armonía musical. Pero busqué en el diccionario de la Real Academia Española el concepto de armonía y dice: unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Entonces dije, eso es lo que yo también entiendo por armonía. Podemos tener diferentes notas musicales interpretados por diferentes sonidos, por diferentes instrumentos. Podemos tener una guitarra, un piano, un violín. No se parecen entre ellos. Un cello, una flauta dulce, un fagot, una trompeta. Y podemos tener diferentes instrumentos ejecutados por diferentes músicos. Pero si todos esos instrumentos, ejecutando incluso diferentes notas, pero si están en un mismo sentir, si están afinados, si todos están interpretando armónicamente, dígase, colocando notas ordenadas, va a ser una belleza. Pero si todos esos instrumentos, esos mismos instrumentos son ejecutados por personas que no conocen de música, y que la flauta está ahí sonando, el tambor hace bum bum, el tambor tara tara la guitarra, ¿verdad? Cada uno está ejecutando lo que se le ocurra, a su parecer, según su gusto. Eso no va a ser, y a eso le sumamos que estén desafinados cada instrumento. Eso no va a sonar agradable, eso va a sonar desagradable. La armonía existe cuando todos esos instrumentos diferentes, todas esas notas diferentes, todos esos músicos que pueden hasta estar vestidos diferentes, pensando diferentes, pero hay un punto en donde pueden congeniar. A eso se le llama armonía. Y eso se confirma lo que les decía aquí, que dice el diccionario. Bien concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resulta en la prosa o en el verso, por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él. La palabra armonía, en términos bíblicos, se refiere y significa estar en un mismo sentir, en unidad. A eso se refiere la palabra armonía. Y quiero que leamos primero el Evangelio de Juan, capítulo 17. En este capítulo, Jesús está orando y el escritor del Evangelio de Juan nos muestra qué es lo que Jesús oró en ese momento. Y justo fue momentos antes de ir a la cruz. ¿Ya se imagina usted los sentimientos que estaban adentro de Cristo Jesús? Hace unos domingos yo tuve la oportunidad de compartirles acerca de esos momentos cuando Jesús pidió que sus discípulos le acompañaran, ¿verdad?, a orar, porque Jesús se sentía angustiado, muy angustiado, porque ya sabía que se acercaba la hora de su crucifixión, pero al mismo tiempo era una victoria, pero igual iba a ser un proceso súper difícil. Pues en el Evangelio de Juan se relata la oración o parte de la oración. En el capítulo 17, de hecho en el versículo 1, inicia esa oración o ese capítulo explicando: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y notemos algo interesante, que Jesús alzó los ojos. Nosotros regularmente decimos: hermanos, cierren los ojos, ¿verdad? Cuando estemos así con más personas o cuando hay mucho movimiento, lo recomendable es cerrar los ojos. Pero lo hacemos para no distraernos, ¿verdad? Porque máxime aquellos casos, ¿verdad?, donde a un niño le preguntaron: ¿y tú eres distraído? Hay una mariposa. Así responde el niño, ¿verdad? Cuando somos demasiado distraídos, lo recomendable es mejor
cerrar los ojos y enfocarnos en la oración. Pero no es una ley, no es una regla. Jesús en ese instante, dice, Él estaba solo y alzó los ojos, levantó la vista al cielo y platicó con el Padre. Entre todo lo que dijo, en el versículo 20 dice: no ruego solo por estos, se hablan de sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, o sea, por el mensaje de los discípulos, para que todos sean uno. ¿Qué dice? ¿Para que qué? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Aleluya, oiga eso. Es una tremenda declaración. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Una de las formas en las que el mundo puede creer, puede darse cuenta de que Jesús vino por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros, es cuando vivimos en armonía, en unidad. Pero qué difícil es vivir en armonía, hermano. ¿Cómo ha costado como cuerpo de Cristo que vivamos en armonía? Qué duro es o qué lamentable es cuando como cuerpo de Cristo, en lugar de buscar la unidad, en lugar de buscar en qué puntos podemos coincidir, así como la trompeta con la flauta, así como el tambor con la marimba, en lugar de buscar una armonía, en lugar de buscar cómo complementarnos y cómo avanzar juntos, hay crítica, porque no se visten igual, porque no habla igual, porque no se peina igual, porque no cantan las mismas canciones, porque no oran de la misma forma. En lugar de buscar esos puntos que nos pueden provocar armonía, buscamos separación. Jesús mismo dijo: Señor, ayúdalos. Te ruego por esos, pero no solo por estos que están aquí, te ruego por los que van a creer, Señor. O sea, ya el Señor nos estaba tomando en cuenta a nosotros, para que sean uno. Oiga lo que dice la versión Dios habla hoy: te pido que todos ellos, en el versículo 21, estén unidos. Que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No se trata de uniformidad, o sea, no se trata de que todos seamos igualitos. Se trata de que estemos unidos, que haya unidad. Mi recomendación, hermano, todos los que estamos aquí, somos parte de esta congregación, no busquemos los pretextos o las formas que nos dividen con otras congregaciones que han creído en Cristo Jesús. No busquemos allí esa separación. Ay, es que se peinan diferente. Bueno, pero busquemos la unidad. ¿Crees en Cristo Jesús? Sí. ¿Has confesado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, gloria a Dios. Somos hermanos. ¿Amas la palabra de Dios? Sí, yo también la amo. Gloria al Señor. Sigamos avanzando. Busquemos la armonía. Y no nos enfoquemos solamente en las diferencias. Amén. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo, pero es lo que entendemos aquí en la palabra del Señor. En el Salmo 133, que es un salmo bien famoso, dice algo en relación a la armonía, a la unidad, cuando estamos en un mismo espíritu. Versículo 1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan. ¿En qué dice? En armonía. La Nueva Versión Internacional utiliza la palabra armonía. Me parece que la versión Reina Valera también utiliza la palabra armonía. En el original hebreo, la palabra que en español nosotros traducimos como armonía, esa palabra en el hebreo nos da un concepto de que estemos juntamente, que estemos juntos, que estemos todos en unidad, que estemos
unidos. A eso se refiere. Que vivamos, que aprendamos a convivir, que aprendamos a avanzar, que aprendamos a tener armonía, un mismo sentir entre nosotros, no uniformidad, pero sí en un mismo sentir. ¿Qué sigue diciendo el versículo 2? Esa armonía es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Versículo 3. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Por el factor tiempo no vamos a analizar estos versículos. Me faltó, perdón, al terminar el versículo 3. Ciertamente allí el Señor envía su bendición, vida para siempre. Me voy a ir de una vez al final de este versículo, el versículo 3. Donde hay armonía, donde desciende esa unción, donde desciende ese aceite fresco, en un orden. Allí dice la palabra, el Señor envía su bendición y vida para siempre. ¿Quiénes de los que están aquí quieren la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios, y a eso no se le llama ser ambicioso, a eso no se le llama codiciar la bendición. No, simple y sencillamente queremos la bendición del Señor porque la necesitamos. Usted y yo necesitamos la bendición de Dios. Somos sus hijos, somos sus discípulos, somos creyentes de su palabra. Yo quiero la bendición del Señor. Incluso el Salmo 23, ¿cómo finaliza ese salmo famoso? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor, comprendemos que Dios desea bendecirnos, desea recompensarnos. Cuando Jesús enseñaba y decía, cuando ores, entra en tu cuarto. Cuando des limosna, hazlo en secreto. Cuando hagas esto, cuando ayunes, no toques trompeta. ¿Por qué dice? Porque tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. O sea, el corazón de Dios, o sea, la naturaleza, si cabe esa palabra, de Dios es bendecirnos, recompensarnos. Y cuando hay armonía, Dios bendice. Pero ¿cómo podemos producir o cómo podemos reflejar esa armonía? En Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestidos, pues yo creo que aquí es, ahí está, gracias, la Nueva Versión Internacional, aquí la tengo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros. No, lo repito, ¿qué dice? De modo que se toleren unos a otros. Tenemos que tolerarnos. Luego dice, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esa es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y si usted le gusta la lectura, yo le animo a que lea este capítulo completo, que nos da muchos consejos. El miércoles pasado mi esposa tuvo el privilegio de compartir la palabra y ella hizo referencia a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Ahí está hablando de la relación entre los cónyuges. Y luego dice también que nos sometamos. No que nos somatemos, ¿verdad? Si nos sometamos, aprendamos nosotros a someternos, a tolerarnos, a soportarnos, a aguantarnos, ¿verdad? Unos a otros. Para que haya armonía, debemos desarrollar esas cualidades: soportarnos, aguantarnos, tolerarnos. Es que no lo aguanto.
eso también permite que nuestro carácter se amolde. Porque nosotros debemos reflejar a Cristo Jesús, ¿sí o no? No, hermano, yo quiero reflejar a Cristo Jesús, pero ¿a qué? Así en esa forma en cuando Él entró al templo y botó las mesas. Así lo quiero reflejar yo. Algunos se identifican con ese pedacito, pero solo ese pedacito quieren reflejar. Y obviamente en ese momento Jesús, su ira no fue directamente contra las personas, sino con la acción que se tenía, que había, se estaban aprovechando de las personas nuevamente en nombre de Dios. Estaban lucrando, y Jesús dijo cueva de ladrones, o sea, estaban robando. Contra esas acciones fue que Jesús se enojó, se enfureció, no directamente contra las personas. Nosotros tenemos que aprender de eso, a tolerarnos, a perdonarnos. Y yo le voy a dar un consejo cuando usted siente que lo han ofendido. El consejo que yo le doy es: no nos tomemos las cosas de manera personal. O sea, como quien dice, no lo agarremos contra la persona. Tomémoslo como: no me gustó la acción de la persona. No sé si me estoy dando a entender. Porque aprendamos a tolerarnos. ¿Cómo? Es que lo que me dijo. ¿Qué te dijo y quién te dijo? Fulano. Vamos a desquitarnos contra ese fulano. Esa es la reacción nuestra. No lo tomemos personal. Si usted quiere, póngale forma a esas palabras, póngale forma a esa acción y desquítese con las palabras y con la acción. Es que me dijo que yo era bueno para nada. Entonces, si usted quiere, separe a la persona de lo que dijo y póngale forma si quiere. Y si usted quiere, patea lo que dijo y sáquelo, pero no a la persona. Sería un consejo que yo le podría dar para aprender a tolerarnos y no nos tomemos las cosas de forma personal. Otro elemento que menciona el apóstol Pablo es: perdónense, así como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Nosotros también debemos perdonar. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? ¿Recuerda la oración? Mateo capítulo 6. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Una forma entonces de vivir en armonía es siguiendo lo que nos dice el apóstol Pablo. Oiga lo que dice la traducción en lenguaje actual. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. ¡Qué tremendo eso! ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo se espera que nosotros vivamos? Aquí dice: amen a los demás, sean buenos, humildes, amables. Saludémonos, hermanos, siendo amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y podemos seguir leyendo ese capítulo, pero usted puede leerlo en su casa. Seamos amables. Y eso lo podemos empezar a manifestar entre nosotros. Alguien dice por allí: la amabilidad no pelea con nadie. Saludémonos. Por eso nosotros como congregación apartamos ese tiempo, ¿verdad? Salude a quien tiene ahí cerca. Reflejemos ese amor fraternal. Porque podemos pensar y decir: no, es que yo amo en el espíritu. Yo amo a mi esposa en el espíritu y que ella me interprete lo que yo estoy sintiendo en mi espíritu. Yo creo que es necesario manifestarlo, ¿verdad? No todos somos espíritus aquí. Somos cuerpos, somos almas, tenemos sentidos.
Nosotros percibimos la realidad no a través de nuestro espíritu, nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, a través de nuestros ojos, de nuestro tacto, de nuestros oídos, ¿verdad? Seamos amables, humildes, tolerémonos y promovamos la armonía en el Señor. Ya para ir finalizando, quiero dar otros consejos que también nos permiten vivir en armonía aquí, dentro de la iglesia. El apóstol Nazario el domingo compartió unos consejos. Los que vinieron salieron salieron edificados. Salimos edificados con esos consejos que el apóstol nos compartió. Yo quiero compartirles otros consejos. Como vamos a tener tiempo de oración, ya lo dije al iniciar, ¿verdad? Vamos a tener un receso y luego vamos a continuar con la noche de oración. Quiero dar unos consejos en relación a los tiempos de oración. Respetemos los tiempos de oración y los tiempos de adoración, hermano. Los tiempos de alabanza. Hay personas que pues ignoran la importancia de alabar y de adorar a Dios. Y cometen un grave error y algunos hasta dicen, es que yo voy a lo más importante, que es la palabra. Ese es un error, hermano. Todo es importante. Si le pudiésemos llamar liturgia a lo que hacemos aquí en la iglesia, o le llamamos liturgia a lo que hacemos en la iglesia, todo es importante. Desde que nos saludamos, en alabanza, cantarle al Señor. Pero lo más importante, hermano, pues es que a la larga todo es lo más importante. Porque en la alabanza y en la adoración nosotros entonamos cantos. Pero esos cantos representan lo que nosotros le damos al Señor. Representa eso. Cuando nosotros le cantamos, ¿verdad? Le estamos cantando a Él. Es cierto, los músicos se paran acá, los cantantes, y pareciera que nos están cantando a nosotros, ¿verdad? Y como público, algunos hasta se toman la molestia de criticar y de pensar, este cuate no lustró sus zapatos. Esta cuatía está cantando mal. Este otro se confundió. Pero no es a eso que venimos. No es a eso. Alabar y adorar es que lo debemos hacer en armonía todos juntos. Y sí es cierto, nos cuesta. Bueno, de una forma particular yo le voy a contar mi testimonio. Pues yo soy músico, no sé si usted lo sabía. Yo estudié varios años en el Conservatorio Nacional de Música, estudié piano, estudié armonía. Mi oído musical, pues toqué violín, yo no sé si usted sabía, yo toqué en una orquesta juvenil de estudiantes en el Conservatorio Nacional. Entonces el violín necesita mucha afinación. Y llegué al punto en que a mí me costaba a veces disfrutar los cantos de la iglesia, porque rápido sentía alguna desafinada por ahí. Toqué violín, ustedes se acuerdan, un par de veces. Entonces escuchaba a una persona desafinada y me costaba. Ay, está sonando desafinado. Algunos músicos que están acá, yo no tengo oído absoluto, pero yo conocí a algunos músicos que tienen oído absoluto y escuchan una mosca y escuchan mi amor rey, y lo saben, ¿no? Pasa un autobús o una moto, re mi fa sol la si, y identifican las notas de los sonidos. Esos sufren más. Porque yo lo que siento en la desafinación es que siento quebradizos. O sea, mi percepción es, siento así como que esas gráficas. A mí me costaba. Hasta que le dije al Señor, Señor, no, yo tengo que aprender a disfrutar alabarte. Empezando porque quien desafinaba era yo. Entonces, tengo que aprender a disfrutar alabarte. Y gracias al Señor he aprendido. Estamos aquí entonando un canto y gloria a Dios que se desafinó el fulano. Gloria, no importa, eso es alabado a Dios. Aprendí a hacerlo bien, sí, pero adoremos juntos, ¿no? Se confundió el baterista. Ay, papaito, a la próxima ensaya mejor, pero adoremos a Dios, porque todo es importante. Amén. Alabemos y adoremos al Señor. Es parte de nuestra liturgia y así aprendemos a vivir en armonía. Cuando estemos adorando y alabando, no estemos platicando, así como lo mencionaba el apóstol el domingo.
Estamos entonando adoración al Señor. No estemos saliendo y ni caminando en los pasillos como quien dice, ahorita que están cantando voy a aprovechar. Pues si vos venite, jajaja, hablemos aquí. Ya va a empezar la prédica, venite entonces. No, todo es importante, hermanos. Cuando estemos orando, evitemos estarnos moviendo, evitemos estarnos caminando entre los pasillos. Evitémoslo. Respetemos esos tiempos de oración. En algunas ocasiones hemos pensado, ahorita que estén orando salimos para que no nos miren y así no nos chiviamos, ¿verdad? Y podemos pensar así, pero yo les recomiendo que no lo hagamos. Es un tiempo de oración que hay que respetar. Amén. Y cuando oremos todos juntos, oremos en un mismo sentir, en armonía. Porque a veces quien está dirigiendo la oración puede estar orando, por ejemplo, por Guatemala, ¿verdad? Señor, te pedimos por Guatemala. Y el otro hermanito por ahí está orando por su perrito que está enfermo. Otro está orando por el pasaje que necesita para mañana. Otro está, y mire, a la larga podemos decir, es que Dios nos escucha a todos. Sí, Dios nos escucha a todos. Pero también la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Eso nos beneficia a nosotros. El orden nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento personal también. Entonces cuando oremos, apoyemos la oración de quien está dirigiendo. Durante la vigilia, que vamos a empezar en unos minutos, vamos a tener tiempos de oración. Entonces si se dice, fulanito, vamos a hacer una parte, vamos a hacer grupos. Entonces vamos a decir, fulanito, por favor, diríjanos en oración. Entonces el resto del grupo tiene que apoyar esa oración. Si hacemos, por ejemplo, grupos de 4 personas, si vamos a orar por una misma persona, todos orando por esa persona. Amén. Porque eso también nos ayuda a nosotros a vivir en armonía y a hacer las cosas en orden. Y permitamos, si alguien va a dirigir la oración, no elevemos todos la voz al mismo tiempo, porque entonces ya no vamos a escuchar qué está diciendo el que está dirigiendo la oración. Quien está dirigiendo la oración tiene que escucharse más que los demás. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vivamos en armonía, porque en esa armonía es en donde Dios envía bendición y vida eterna. Seamos humildes, seamos amables. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde, obediente, perdonador. Imitemos al Señor. Le invito a que usted medite en esta palabra y que juntos reflexionemos qué es lo que a mí me impide vivir en armonía con los demás hermanos. ¿Qué es lo que impide? ¿Será que soy demasiado tímido? ¿O será que soy yo esa persona que no ha podido perdonar? ¿Será que yo soy quien no he podido perdonar? ¿Será que estoy guardando en mi corazón algo en contra de mis hermanos? Y si es así, hermano, yo le invito a que usted allí, en su lugar, platique con el Señor, con el Espíritu Santo. Y le diga, Señor, ayúdame a reflejarte a ti. Dame ese corazón humilde, dame ese corazón sencillo, dame ese corazón amable para bendecir, para procurar vivir en armonía. Habla con el Señor, platica con el Señor. Tómate unos minutos. Quizás no ha habido armonía en tu hogar. Y quizás eres tú quien tiene que iniciar a provocar esa armonía en el hogar. Debes promover la amabilidad en el hogar. Debes promover la humildad. Debes provocar la gloria de Dios en tu hogar. Debes perdonar. Debes sanar tu corazón y orar por tu hogar para sanar también el corazón de los demás. Provoquemos armonía. Padres de familia con los hijos, provocando armonía. Esposos con su esposa, provocando armonía.
en medio de esas diferencias, es que no se trata de ser iguales, no se trata de ser uniformes, se trata de provocar unidad, de provocar armonía. Jesús dijo: que sean uno, Señor, que sean uno, Padre, así como tú y yo somos.